Santa Catalina de Génova da por conocidos los conceptos de culpa y pena en su libro del Tratado del Purgatorio, porque ella es una mística que tuvo visiones sobre el sufrimiento necesario que se pasa en el purgatorio para disponer en el alma de la persona esa perfecta y beatífica unión con Dios. La culpa y la pena son dos cosas diferentes. Por eso vamos a explicar un poco en qué consisten. En todo pecado hay una culpa. Se hace caer sobre el pecador dos penas. Una pena ontológica, es decir, una consecuencia dejada por el pecado, como una huella negativa en el alma y en el cuerpo del pecador. Y aparte una pena jurídica, por la que por justicia se hace acreedor, por decir así, de un castigo. Los hombres, en efecto, al pecar, contraemos muchas culpas. Atraemos sobre nosotros penas ontológicas y al mismo tiempo nos hacemos merecedores de no pocas penas jurídicas, que son castigos que nos vendrán impuestos por Dios, por el confesor, por el prójimo o por nosotros mismos en la mortificación penitencial. El bautismo quita del hombre toda culpa y toda pena jurídica, pero no elimina la pena ontológica. Por ejemplo, un borracho lujurioso, bautizado, sigue con su dolencia hepática y venérea. Esa es su pena ontológica. En cambio, la penitencia, ya sea de ascesis o en el sacramento, borrará del cristiano la culpa, pero no necesariamente la pena ontológica o jurídica. Por eso, el ministro impone al penitente una pena o un castigo jurídico procurando que éste tenga también sentido medicinal. Es decir, que venga a sanar la pena ontológica, las malas huellas dejadas en la persona por los pecados cometidos, porque queda en la persona una tendencia negativa después de pecar. Como el que dice mentiras, quedará en él una costumbre arraigada en mentir. Pues bien, según esto, el alma que está en el purgatorio ha sido ya liberada de sus culpas. Pero como ellas, si en la tierra no hizo suficiente penitencia, deberá padecer en el purgatorio una pena que eliminará en su ser toda herredumbre y mancha de pecado, disponiéndole así para la perfecta y beatífica unión con Dios. Imaginemos un enamorado que, aunque sea de todo corazón y desea unirse a su amada, viéndose a sí mismo lleno de miserias en el alma o en el cuerpo, en forma alguna quiere realizar su unión conyugal en tanto no recupere su salud perfecta que lo haga digno de ella. Pues bien, esa misma fuerza del amor le lleva a hacer cosas sin vacilar para someterse a una clínica de tratamientos a lo mejor quizás severos o dolorosos, de modo de que pueda librarse cuanto antes de esas miserias personales que lo hacen indigno para la unión con su amada. Así entonces, después de la muerte, el alma enamorada de Dios, que todavía ve en sí misma muchas miserias que no están purificadas, siente esa necesidad de purificarse. Y entonces se somete agradecida a la misericordia divina para disponerse después, y cuanto antes, a una perfecta unión con el Señor. Santa Catalina, por su parte, sentía un fuego divino. Esto lo sentía en su corazón y purificaba su alma. Ella veía interiormente y comprendía cómo están las almas en el purgatorio para purificarse antes de poder ser presentadas ante Dios en la vida celestial. Esta alma santa, viviendo todavía en la carne, se encontraba puesta en el purgatorio del fuego del amor divino, que la quemaba entera y purificaba de cuanto en ella había que purificar, a fin de que pasando de esta vida pudiese ser presentada ante la presencia de su dulce amor, el mismo Dios. Y comprendía en su alma, por medio de este fuego amoroso, cómo estaban las almas de los fieles en el lugar de purgatorio, y así purgar
toda herredumbre y mancha de pecado que en esta vida no hubiese sido purgado. Y así como ella, puesta en el purgatorio amoroso del fuego divino, estaba unida a ese divino amor, contenta de todo aquello que en él, que para ella operaba, y así entendía acerca de las almas que están en el purgatorio. Ella así decía, que las almas del purgatorio, según le parece, no pueden tener otra elección que estar en aquel lugar, y eso es por la ordenación de Dios, que ha hecho esto justamente. Y ellas, reflexionando sobre sí mismas, no pueden decir, yo, cometiendo tales y tales pecados, he merecido estar aquí. Tampoco pueden decir, no quisiera haberlos cometido, pues ahora estaría en el paraíso. Tampoco pueden decirse, aquellas salen del purgatorio antes que yo, o yo saldré antes que aquel. Más bien, no pueden tener memoria alguna, ni del bien ni en el mal, ni de sí ni de otros, sino que por el contrario tienen un contento tan grande de estar cumpliendo esa orden de Dios, que dejan que Él obre en ellas, y no pueden pensar nada en otra cosa. Lo único que ven es esa operación de la bondad divina que tiene tanta misericordia del hombre que lo conduce hacia sí. No pueden reparar tampoco nada en sí mismas, ni penas ni bienes. Si en ello pudieran fijarse, no estarían viviendo en la pura caridad. Tampoco pueden ver a sus compañeros que están ahí penando sus propios pecados. Están lejos de ocuparse de esos pensamientos. Eso sería una imperfección activa que no puede darse en aquel lugar, donde los pecados actuales no son ya posibles. La causa del purgatorio que sufren la conocieron de una sola vez, y a partir de esta vida y después ya no piensan más en ella, pues otra cosa sería un apego de propiedad desordenada. Es decir, en el estado, en aquel fuego en el purgatorio, esa ordenación divina se vive en pura caridad. Ya no pueden desviarse de ella, pues ya no pueden pecar ni merecer. Y ya para terminar, te diré que la santa escribió que en el purgatorio se va consumiendo por el fuego, y cuanto más se consume, tanto más se puede recibir la iluminación del sol verdadero que es Dios, y tanto crece de contento que cuando más falta esa herredumbre y se descubre en el alma al divino rayo, lo que crece y lo que aumenta es el amor a Dios. Va disminuyendo esa pena y entonces se va sufriendo cada vez menos.